más censura. No más censura. No más censura. We are the resistance. Bueno, anécdotas aparte y risas aparte, una pregunta rápida que era por lo que yo te quería preguntar, Michael, relacionado con lo que estamos hablando del 11M. Y ya con esto pues ya también vamos a despedir después a Pirata. Tú tienes otra teoría que hemos estado escuchando en el directo que hicisteis ayer con aquí la voz de Europa. Lo hemos estado escuchando antes de conectar con vosotros, hemos puesto la repetición de vuestro directo. Y tú tienes otra teoría, una teoría que yo no había escuchado nunca sobre el 11M, que es lo que estamos hablando, y es lo que comentaba antes Pirata. Porque claro, nos centramos en qué pasó el 11M, qué pasó después del 11M, pero tú ahí metes el dedo en la llaga que yo no me había dado por pensarlo, es qué pasó antes del 11M. ¿Nos puedes hacer Claro, es que eso es lo importante. un pequeño resumen de qué crees tú realmente que pasó aquí en el 11M? Antes o... Sí, bueno, lo que pasó antes que podría dar explicación a lo que pasó en el 11M, mejor dicho. Sí, bueno, pues muy fácil, pues que esto no es un crimen, digamos, que dices, lo ha hecho fulanito. Es que eso es el error del 11M, es que todo el mundo dice, ha sido este, ha sido el otro. Y sí son muchas organizaciones juntas, ¿no? Muchos entes, digamos, vamos a llamarlo entes, de muchos tipos, ¿no? Y muchos tamaños y nacionalidades diferentes, actuando juntas. No estoy hablando de personas, estoy hablando de organizaciones, de estados, de estructuras de estado, ¿no? Diferentes, incluso no solo nacionales. Entonces, yo hablaría de que esto es un atentado occidental, en toda regla. Es como cuando destruyen el Nord Stream. ¿Quién ha sido? Pues hombre, hay que pensar quién se beneficia de eso, ¿no? Entonces, lógicamente, yo siempre digo lo mismo. Digo, a ver, no han sido rusos los que han hecho esto, no han sido chinos, no han sido esquimales, no han sido árabes, no han sido peruanos, no han sido marcianos, ¿vale? Entonces, tienes que restringir siempre a que, bueno, pues que hay un grupo de estados ahí que son los que suelen dedicarse a hacer estas cosas, además. No es su única fechoría. Es que si te pones a enumerar todas las fechorías de estos personajes, pues te salen muchos genocidios, ¿no? Y no solo de ahora. Entonces, todo lo que había antes del 11M, curiosamente, era unos precedentes, más que nada, de ETA. O sea, cuando ocurre el atentado, además todos los jefes policiales lo dijeron, es que estamos esperando un atentado de ETA, pero te lo dicen como si tú te digo mañana que estoy esperando que venga, no sé, el autobús. O sea, es que va a venir fijo. Estaban esperando que viniera un atentado de ETA. Y dices, es que eso es rarísimo. Eso es que, más que esperarlo, es que está en un guión, ¿me explico? O sea, alguien te ha dicho que es que va a venir por cojones. Como si fuera una especie de profecía, ¿no? Pero en realidad era algo más que una profecía, porque si lo piensas, hubo 4 caravanas de la muerte desactivadas, antes de ETA todas, antes del 11M. Y curiosamente la quinta, que es la del chino, que es ese famoso viaje del chino, ¿os acordáis? Del morito este que viene de Asturias, pasando por Santander, yendo por Burgos, o sea, hace una pedazo de L que flipas para ir a Madrid desde Asturias, que no tiene ningún sentido. Y dices, esto tiene que tener alguna lógica, ¿no? Hombre, pues la lógica es que, lógicamente, se supone que por el camino iba a coger unas mochilas, iba ya a ir hacia allí. Bueno, pero todo eso es una parafernalia etarra. Hasta el morito ese lleva a ETA también, porque ese morito estaba afincado más que nada por Bilbao, estaba entre Madrid y Bilbao todo el día, y su supuesto compañero de andanzas, también peligrosísimo, que es el de Malamari, también estaba instalado por Tudela, más que nada por la zona de Navarra y por ahí. Entonces, claro, si los únicos 2 moros importantes que hay en esta historia, entre comillas, que no son importantes, pero bueno, les han hecho importantes, están relacionados con ETA, las caravanas de la muerte también llevan a ETA, coño, tienes que pensar que todos los precedentes eran de eso. Encima el atentado se hace con las señas de identidad de ETA, porque el explosivo, no se investigaron todos los explosivos, pero la dinamita que sí es que explotaron más de un explosivo en los trenes, y la dinamita que estalló en los trenes o que se encontró en los trenes era titadine con corón de detonante. Eso se sabía, y en el juicio volvió a salir. Se sabía antes del juicio, mucho antes, el día del 11M se sabía, y en el juicio volvieron a decir, aquí hay componentes de la goma 2, del titadín, ¿no? De la dinamita de ETA, favorita de ETA.
Entonces, claro, ¿por qué el gobierno, teniendo todos esos datos, esos precedentes, que es que no tenían que hacer nada, es que ya la gente, todo el mundo estaba convencido de que iba a ser ETA, porque lo habían intentado un montón de veces en Chamartín, les habían pillado varias veces intentando traer explosivos desde el País Vasco, más que nada desde el País Vasco, desde Irún y sitios así, hasta Madrid? ¿Y por qué el gobierno de repente pone tanto interés, de repente, en que ese atentado que iba a ser etarra, de repente empieza a tomar un tinte islamista? Es el gobierno el que lo hace. Es Acebes el que viene con una mochila islamista, ahora una cinta coránica, ahora el moro del bazar, que os lo enseñamos para que le veáis que es un moro y que tiene el pelo rizado y que es más moro que mis pelotas. Entonces, hay un momento en que dices, coño, ¿por qué tanto interés en presentar un atentado como islamista cuando eso se iba a volver en su contra? Porque ellos ya sabían que estaba preparada la operación de marketing ha sido por la guerra, ¿no? Sus guerras, nuestros muertos. Entonces, ¿por qué hacen todo eso? Porque les estaban chantajeando. Porque había un secreto mucho más importante que todo eso. O sea, el PP, en pocas palabras, tuvo que tomar una decisión. Era perder las elecciones para ocultar un terrible secreto, digamos, o intentar ganar las elecciones en esas 72 horas que pasan entre el atentado y las elecciones, intentar ganar las elecciones diciendo que ha sido ETA o que ha sido lo que sea, pero, claro, lógicamente, con una amenaza muy clara, y es que al día siguiente iba a haber 2 atentados más y les iban a echar la culpa a ellos también. Había previstos 2 atentados más con horas y todo. O sea, les dijeron que antes de las 7 de la tarde y antes de las 7 de la mañana iba a haber más atentados. Y todo eso iba a llevar al PP, iba a llevar a Aznar como responsables. Entonces, claro, tenían unas bazas, los verdaderos terroristas del 11M tienen unas bazas muy fuertes contra el gobierno. O sea, no negociaron, se impusieron, les obligaron al gobierno a un atentado que era completamente etarra, aunque es falso también eso, pero bueno, un atentado que era fácilmente vendible como etarra y que les iba a dar la victoria electoral, de repente se convierte en otra cosa manipulable por la oposición. El gobierno empieza a ser cercado, empiezan ellos mismos a mostrar unas pruebas que les meten en una cosa que es falsa, que es completamente una, una, una invención todo, porque todo es mentira, ¿no? Esto, pero es una invención que les perjudica electoralmente. El gobierno llega a las elecciones ya muy tocado, muy humillado, como colofón. Encima les agreden en las manifestaciones, les rodean en sus sedes, más humillaciones todavía. El gobierno no puede actuar porque les están chantajeando y entonces es cuando llegan a las elecciones se llevan un palo tremendo, pero la amenaza no acaba ahí. Es que luego siguen amenazándoles, siguen, y de hecho aparece una mochila explosiva el día 2 de abril, mucho después del atentado, cuando todavía Aznar está en el gobierno en funciones, y es una amenaza clarísima. Ese fue el ultimátum. Dijeron, la próxima mochila va a explotar. Entonces un tren AVE va a ser descarrilado. Entonces es cuando el gobierno se ve entre la espada y la pared y tienen que hacer la farsa de Leganés. No les queda otro remedio. Porque era sacrificar, es que vamos a ver, o sea, era hacer lo de Leganés, todo lo que hicieron en Leganés, que no falta comentarlo, o enterrar a 200, 300 pasajeros de un tren al día siguiente, otra vez. Wow. Wow, bueno. Es una perspectiva diferente del tema que nos ha contado hasta ahora, porque nadie se ha tomado el interés de acudir a unas declaraciones de los propios jefes de la policía en las cuales dicen esto exactamente. Dicen, es que estábamos preocupados, estábamos, como más te dicen, desesperados, porque sabíamos que iban a volver a atentar. Lo que no te dicen es que además de eso, estaban siendo chantajeados, eso no te lo dicen. Pero eso se nota por otras declaraciones que hacen.